En el video anterior vimos los fundamentos de las funciones, parámetros, return y scope. Hoy vamos un paso más allá con dos características que hacen las funciones mucho más flexibles. Los argumentos variables, que permiten que una función reciba cualquier número de argumentos sin definirlos uno a uno. Y las funciones lambda, que son funciones anónimas que se escriben en una sola línea. Estos conceptos aparecen constantemente en código real y en librerías como Pandas, Sorted o Map. El asterisco antes de un parámetro le dice a Python que ese parámetro acepta cualquier número de argumentos posicionales. Por convención se llama args, aunque el nombre puede ser cualquiera, lo importante es el asterisco. Dentro de la función, args es una tupla con todos los argumentos que se pasaron. Puedes iterar sobre ella, acceder por índice o pasarla a otras funciones. Si no pasas ningún argumento extra, args es una tupla vacía. Esto es útil cuando no sabes de antemano cuántos valores va a recibir la función. Por ejemplo, una función que suma cualquier cantidad de números o que concatena cualquier cantidad de strings. El doble asterisco antes de un parámetro acepta cualquier número de argumentos con nombre. Por convención se llama cowargs de keyword arguments, argumentos de palabra clave. Dentro de la función, cowargs es un diccionario donde las claves son los nombres de los argumentos y los valores son los valores pasados. Es especialmente útil cuando quieres pasar configuración opcional a una función sin tener que definir cada opción como parámetro. Los frameworks de Python como Django o Flask usan cowargs constantemente para pasar opciones de configuración. Puedes combinar parámetros normales, args y cowargs en la misma función. El orden es obligatorio. Primero los parámetros normales, luego args con un asterisco, luego cowargs con doble asterisco. Si los pones en otro orden, Python lanza un syntax error. Los parámetros normales se asignan primero por posición, luego args recoge el resto de posicionales, y cowargs recoge todos los que tengan nombre. También puedes usar el asterisco y el doble asterisco al llamar a una función para desempaquetar listas y diccionarios como argumentos. Las funciones lambda son funciones anónimas que se definen en una sola línea. La sintaxis es lambda, los parámetros separados por comas, dos puntos y la expresión que devuelve. No necesitan la palabra def ni el return, devuelven el resultado de la expresión automáticamente. La limitación es que solo pueden contener una expresión, no varias líneas de código. Si necesitas más de una línea, usa una función normal con def. Las lambdas son útiles cuando necesitas una función pequeña para usar una sola vez y no quieres darle nombre. El uso más frecuente de las lambdas es como argumento de funciones que esperan una función. Sorted acepta un parámetro, que es una función que decide cómo ordenar los elementos. En lugar de definir una función con def para algo tan simple, pasas directamente una lambda. Map aplica una función a cada elemento de una secuencia y devuelve un iterador con los resultados. Filter filtra los elementos de una secuencia según una función que devuelve verdadero o falso. Combinados con lambdas, estos tres son muy potentes para procesar listas en una sola línea. Eso es todo para argumentos variables y lambdas. Args para cualquier número de posicionales, cowargs para cualquier número de argumentos con nombre y lambda para funciones pequeñas de una sola línea.
La regla de cuándo usar lambda es sencilla. Si la función cabe en una línea y la usas una sola vez, lambda. Si es más compleja o la reutilizas, def. En el próximo video vemos funciones como objetos, caybacks y closures, donde las funciones empiezan a comportarse de formas que sorprenden. Dale al like y hasta el siguiente.